Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a establecer contacto con Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde, en esta nueva cita que tenemos en Consultorio PYME, y trayendo un poquito los temas que conversamos en la columna previa. Hablábamos ya y nos incorporábamos a lo que es la toma de decisiones en las pymes, ¿no? Y allí qué desafíos se encuentran en ese sentido. Conocer cuál es el momento actual de las pymes y la toma de decisiones es importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación, Tatiana, y yendo a lo que hablamos en nuestro encuentro anterior, me gustaría comenzar con una frase que hace unos días escuché y que la verdad me encantó y que creo que nos va a acompañar y será recurrente a lo largo de lo que queda de la columna. Y la frase es: los datos cuentan historias. Entre el 70 y el 80% del tiempo del director de una pyme se utiliza en solucionar problemas y no en generar oportunidades. Eso lo habíamos hablado en el episodio anterior. O sea, se prefiere optar por la solución de un conflicto que en generar recursos. Eh, las decisiones son parte de los desafíos más difíciles que tiene todo ser humano. Nos enfrentamos a ellas todo el tiempo, desde qué ropa elegir para cada ocasión, si formar una pareja o no. Te diría que en promedio se toman 10 decisiones a diario. Te propongo un breve ejercicio y es poner como un rango etario a un empresario promedio que desempeña tareas desde los 30 a los 65 años, de lunes a sábado. Si hacemos ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que estaremos hablando de un empresario que habrá tomado 100.000 decisiones. Sí, 100.000 decisiones que toma el empresario de una pyme dentro de ese ejercicio que hablábamos recién. Como te mencionaba al inicio, sin duda que los datos cuentan historias y quizá quien nos mire y escuche pensará, entonces tomo menos decisiones y así bajo el margen de error. Ahí incide otro factor que es la práctica, que como todo en la vida, más práctica tenemos, más capacidades desarrollamos. En nuestro estudio nos gusta repetir una frase que es que la contabilidad es una herramienta importante para la toma de decisiones. Y mirá el número que acabo de compartir y si será importante o no. Estamos en un mundo de negocios muy cambiante y es necesario que el director de una pyme identifique dónde focalizar su tiempo y volcar su energía y atención. Llevamos muchísimos años analizando este fenómeno, donde no solamente en nuestro estudio, donde no solamente liquidamos impuestos, sino que colaboramos asesorando al director de la pyme en aspectos globales de su negocio. Y allí podemos visibilizar y hasta te diría cuantificar las horas que se pierden o malgastan controlando o invirtiendo en procesos que no generan valor para la empresa. Que lo hagamos en oportunidades específicas es entendible, pero que, por ejemplo, el director de una empresa termine manejando el camión de reparto todos los días, entendemos, no debería de ser el propósito. Y esto es algo que se repite constantemente en todas las pymes de nuestro país. El trabajar sin rumbo, levantarme y ver qué hay para hacer sin una agenda de trabajo diaria, semanal y anual, y hasta te diría también de planificación de retiro y continuidad o no del negocio. Es un diagnóstico que se repite constantemente. Hace un tiempo un empresario muy reconocido me dijo: ¿y viste cómo es? Hay que meter. Y yo le respondí: bueno, no, mi amigo, usted no tiene que meter, usted tiene que pensar, usted debe gestionar su tiempo y profundizar la toma de decisiones. Y muchos quizá que nos están viendo ahora pregunten: ¿y cómo hago si los recursos humanos son un problema endémico de mi empresa? Bueno, si tengo que atender a un cliente, bueno, ahí volvemos al inicio, decisiones. ¿Es lógico que un empresario prefiera cargar un camión y no le conozca la cara al ejecutivo de cuenta del banco? ¿Es lógico que el dueño de una pyme cuestione el trabajo de un profesional que le da garantías jurídicas a su negocio o sus honorarios en lugar de cuidar que nadie les robe? ¿Está bien que el dueño de una pyme no sepa cuánto dinero tiene en inventario, que tenga que estar semanas para saber a quién le debe y cuánto? Estamos hablando de una economía que te diría cuasi doméstica. Tú sabés cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria, qué tenés en la heladera y cuánto gastás en el supermercado. Pero existen dueños de pymes que desconocen si tienen 1 o 2 millones de pesos en mercadería. Eh, Me gustaría preguntarle al dueño de una pyme que nos está mirando en este momento si tiene claro cuánto es el valor de su hora de trabajo y cuándo fue la última vez que calculó en base a ese costo cuántas horas de tiempo muerto de gestión tiene en su empresa
y cuánto dinero deja de percibir. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que participó en una feria sectorial en el exterior? ¿Cuándo fue la última vez que buscó nuevos productos o servicios para ofrecer? Regalamos 4 meses del año con el chiste del inicio del año, con con la llegada del último ciclista. Vacaciones, carnaval, semana de turismo. Tenemos que entender que ahí se nos va el 33% del año. Son 4 meses, ¿verdad? Es el 33% del año. Mientras que el mundo avanza a pasos agigantados. Sin duda es que tenemos que aprender a tomar decisiones inteligentes que nos hagan más competitivos, no solo a nivel local, sino en lo internacional. Y te diría que volvemos a lo del primer encuentro. Los 3 puntos que destacábamos en esa oportunidad. Hacer foco, profesionalizar y generar valor. Bien, allí no menor mencionabas algo muy importante que es lo que es gestión y justamente entra el rol de lo que es el gerente, ¿no? Que muchas veces al propietario de una pyme, de una pequeña empresa, le cuesta, ¿no?, hacerse llamar a sí mismo director, gerente. Allí, ¿cómo definirías la importancia de definir efectivamente ese rol de gerente en una pyme? Allí entiendo que hay como una gran confusión, o mejor dicho, muchas pymes atraviesan esa confusión, esa mezcla de roles constante que se vive, por ese afán que comentábamos en el programa anterior de muchas veces querer parecerse a la multinacional. Eh, el director debe entender que no tiene que gerenciar, tiene que dirigir, sobre todo en momentos donde se le exige al empresario, además de todo, ser líder. Bueno, no es lo mismo liderar que dirigir. Una cosa es dirigir una empresa y otra es inspirar a los demás. Si lo puede hacer, genial, pero primero tiene que dirigir. Gerente no es un encargado que saca trabajo. El gerente ejecuta lineamientos del trabajo del directorio. Así como no es lo mismo un despachador que un vendedor o un asesor comercial. Te respondería que es importante rodearse con los mejores que uno pueda tener, eh, y tratar de que ello lleve a buen puerto. El mundo está formado por un crisol de personas y de habilidades profesionales y no hay que creer que uno puede saber de todo porque seguramente resulte no sabiendo de nada. Me vas a decir, pero si no funciona el equipo que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando todos miramos un partido de la selección, por ejemplo, y estamos quedando eliminados y el equipo no funciona, seguramente estamos pidiendo cambios, ¿verdad? Hace no mucho tiempo me contaron la historia de un señor que ocupa un lugar entre los top 20 de millonarios a nivel mundial y donde la gran conclusión de la anécdota es que él elige a los mejores y a esos mejores les da solo 3 oportunidades para equivocarse. Y allí él basa su éxito y su diferencia entre un multimillonario y el dueño de una pyme, que muchas veces tolera infinitas veces errores u horrores que no deben ser aceptados. El conformismo, el hacer las cosas como siempre, el quedarse quietos sin hacer olas, son de las uruguayeses que a mi entender debemos modificar, así como tenemos tantos distintivos positivos, esas licencias generan que las pymes no puedan despegar y se terminan hundiendo muchas veces en la monotonía o no pasan a un siguiente escalón de dejar de ser dueños de emprendimientos o autoempleos a ser empresarios. Bien, allí hablabas de horas de trabajo y lo importante que es en realidad optimizar el tiempo que uno destina para la toma de decisiones, ¿no? Allí en ese sentido es destinar más horas de calidad, ¿cómo allí se puede lograr la mejor ecuación? Estamos hablando de aspectos generales, ¿verdad? Digo, depende mucho de la actividad de cada pyme, de cada empresa, pero te diría básicamente que no se trata de meter 1000 horas, sino de hacerlo con planificación y cabeza. Eh, Soy recurrente con el fútbol, los que nos enteran, los que entenderán de fútbol comprenderán perfectamente que ya no se juega más corriendo como un loco, sino que además hay que saber cómo y cuándo correr. Lo mismo debe suceder con el dueño de una pyme. Como mencionaba al inicio, no es normal que el dueño de una pyme manifieste que no tiene reuniones periódicamente con un profesional para realizar una planificación financiera o que su banco es algo lejano. Las instituciones financieras, si bien en general hacen un gran intento por llegar a las pymes, muchas veces existe una gran falta de comunicación entre sí. Y ojo, es un tema de ambas partes. En oportunidades porque la institución no comunica todo el paquete de posibilidades que tienen para ofrecer y hasta te diría a veces comodidad, negligencia o desconocimiento cabal del cliente. Y otras tantas
porque el dueño de la pyme entiende que el banco solo sirve para guardar el dinero y hacer un préstamo automotor, hipotecario o uno de capital de trabajo, sin saber que a veces es conveniente hacer una colocación en bonos o letras, en lugar de tener mercadería obsoleta tirada arriba de una estantería y por la cual debe además pagar impuestos. Y esta es una función en la cual nosotros como estudio asesoramos al cliente y vinculamos directamente con las instituciones financieras como parte del diferencial que ofrecemos. Es parte también de lo que hablábamos en el primer encuentro respecto a la educación financiera, donde entiendo que todos los actores involucrados debemos hacernos un poco responsables también. Bien, finalmente Alejandro, allí si pudieras mencionar algunos ítems, ¿no? Para las pymes a la hora de mejorar lo que es la dinámica, ¿no? De los gerentes, directores, ¿qué podrías decir? Sí, bueno, recordás que al inicio te comentaba una frase que nos gusta repetir en nuestro estudio a nuestros clientes, y es que la contabilidad es una herramienta útil para la toma de decisiones. Ahora te agregaría otra, y es muéstrame tu contabilidad y te diré qué hábitos tienes, o como decíamos al inicio, los datos cuentan historias. Como te mencionaba, escuchamos todo el tiempo frases como acá estoy tirando, cambio pero no tengo resultados, probé de todo y no pasó nada, intento bajar los costos, pero la plata no aparece. Bueno, resulta que vamos a tu contabilidad, a tus hábitos y tus costumbres de consumo, y son los de siempre. Las facturas de compra y gastos son siempre mes tras mes las mismas, en los mismos lugares, los almuerzos de negocios de todos los jueves en el mismo restaurante, cargas combustible en la misma estación de servicio, te encuentro y veo que usás en promedio el 20 o 30% de la ropa de tu placar, y vas a la oficina todos los días a la misma hora y cumplís la rutina estricta. Sos el alumno principal de la ley de Pareto, y se cumple a rajatabla. Había un señor que creo que fue algo conocido para el mundo, para todos, y que se llamaba Albert Einstein, y el cual en su época le decían que estaba loco. Y él siempre decía que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. El dueño de una pyme tiene la obligación de buscar constantemente la excelencia, tiene que ser un obsesivo del tema. El ojo del amo engorda el ganado, dice un refrán popular. Delegar, sí, pero entregar su negocio, entiendo que no. Entonces, los hábitos tienen que ir de la mano de la búsqueda de la excelencia, de generar valor para el cliente, rodearse de personas que vivan o hayan vivido y pasado por las mismas situaciones, buscar lo que llamamos nosotros espejos terrenales, dueños de pymes reales. Muchos pueden mirar y escucharme y decirme, pero ¿cuándo lo hago? Bueno, 24 horas tiene el día, el empresario debe entender sí o sí que no es un dependiente, no solamente que no tiene aguinaldo ni salario vacacional, sino que además es el principal responsable de sus sueños y de llevar a buen puerto el sueño de quienes confían en él. Entonces, no puede darse el gusto de desaparecer de la empresa, pretender que un sistema de gestión o un sistema de cámaras resuelvan los problemas o generen dinero. Debe descansar, sí, por supuesto, pero no puede tener un régimen de rentado. En muchos casos las jornadas son de 12, 14 horas o más, de lunes a sábado. El compromiso y la resiliencia, un término que está muy de moda, es una palabra que debe estar tatuada no solo en un brazo o una parte del cuerpo, sino que debe estar tatuada en la mente de cada empresario. Resiliencia para el dueño de una pyme no debería ser siempre lo mismo, hacer siempre lo mismo, sino que debería ser sinónimo de reinventarse, de tener el fuego sagrado siempre encendido, de automotivarse, porque al empresario no hay nadie que lo motive, nadie lo alienta, nadie escucha sus problemas. El dueño de la pyme tiene que saber de economía, de recursos humanos, de motivar a sus empleados, de resolución de conflictos y adicionalmente allá, al final del camino, hacer crecer a su empresa. Y recordad que hablábamos de dueños de panaderías, carpinterías, pequeñas y medianas empresas de este país que todos consumimos y seguro tenemos un amigo o un familiar que representan algo así como el 97, 95% del tejido empresarial del Uruguay. Y estas se deben autogestionar. Siempre me gusta decir que el dueño de una pyme es de las personas más solitarias de este país. Se lleva los problemas de la empresa a la almohada. No tiene un directorio de eruditos y profesionales para asesorarlo, ni la billetera de una multinacional para solucionar problemas. Por eso el esfuerzo, dedicación y sobre todo vocación deben ser absolutos. Y te aseguro que el esfuerzo que hacemos en practicar la toma de decisiones seguro que será superior por el mero hecho de dedicarle más tiempo que el que lo dedican los demás. Estamos en momentos de excelencia, donde la información y la planificación le ganan a la intuición.
El profesionalismo le gana a la improvisación. Y no podemos pretender que un negocio sea próspero solamente porque estoy seguro que va a salir bien. No se trata de temas esotéricos. Existen métodos profesionales que pueden colaborar, pero sobre todo hay que tener actitud y dedicar horas inteligentemente. Recordar lo del inicio, la frase de los datos cuentan historias. Yo invito a los empresarios que nos ven y escuchan a que analicen sus datos y qué historias cuentan. Alejandro Alsina, que es el director de estudio Ugalde, también es un estudio miembro de C Consulting. Gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y nos encontramos en una nueva cita del consultorio PYME. Gracias a ti por la invitación, Tatiana, nuevamente.